Muy bien. Pues vamos a empezar donde nos quedamos en la clase. Lo que vamos a ver es la parte práctica de crear nuestro Data Pipeline. Voy a poner nada más la presentación rápido para recordar dónde nos habíamos quedado. Dar una repasada rápida a lo del principio y empezar ya con el caso práctico. Voy a compartirles aquí pantalla. Sí. Nada más, sí, sí, veo que se está escuchando, entonces debería escucharse en la grabación. Entonces, nos vamos acá rápido a la presentación. Recordábamos para qué nos servía el tema de análisis de datos, qué tipos de datos teníamos, numéricos, categóricos, textuales y de imagen, video y sonido. Tenemos también variables cuantitativas, cualitativas. Y los tipos de campos que normalmente vamos a encontrar en los sistemas que usemos. Tenemos los básicos, que son el texto booleano y numérico, y tenemos los adicionales, que son de fecha, moneda, geográfico, URLs y muchos otros. Las fuentes donde podemos obtener nuestros datos son de primera fuente, es decir, la que nosotros recabamos, de encuestas, entrevistas, evaluaciones. La secundaria, que son de fuentes de otros organismos que ellos mismos levantan, por ejemplo, INEGI, información de gobierno o la misma información de otras organizaciones, o fuente terciaria, que es información conjuntada por otros organismos, como por ejemplo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, ¿no? Y entonces vamos a ver qué es esto de la tubería de datos. Entonces, nomás recordando, los pasos básicos que que incluye una tubería de datos. El primero es recopilar datos, es decir, que se obtienen, es el paso donde obtenemos todos estos datos, que pueden ser de una forma estructurada, como una base de datos, o no estructuradas, como imágenes o texto. Tenemos el segundo paso, es decir, una vez que ya recopilamos todos estos datos, hay que limpiarlos, y aquí básicamente lo que significa es que vamos a realizar cualquier modificación para corregir errores en la base de datos. Después de eso tenemos la integración de los datos, es decir, ya que los recopilamos y los limpiamos, hay que integrarlos, y aquí básicamente lo que vamos a hacer es relacionar o más bien dos o más bases de datos, combinarlas o unificarlas. Después de que las integramos digamos como paralelamente en toda la tubería de datos, los vamos a almacenar estos datos y básicamente significa es un lugar donde va a estar resguardado la información para su consulta. Después tenemos el procesamiento de datos, donde vamos en este paso a realizar alguna operación, perdón, con la base de datos para posteriormente, y como paso último, generar una visualización de datos. Es decir, que plasmemos de forma gráfica estos datos procesados para poder analizarlos. Y bueno, como les comentaba en la clase, normalmente el paso de la limpieza de datos toma el 80% de todo el proceso, entre el 70 y el 80%, y como es un paso, digamos, que toma bastante tiempo, no lo vamos a ver aquí, pero les dejo esta liga a un video de YouTube de un taller que dio Wingu. Yo tomé en su momento, y es un excelente taller para que puedan ver paso a paso cómo hacer esta limpieza de datos, ¿no? Utilizando una herramienta que se llama OpenRefine. Y bueno, entonces, recordando, como veíamos, pues qué herramientas podemos utilizar, aquí les dejo la lista como de diferentes herramientas que podemos usar en cada paso de la tubería de datos. Y como recordarán, pues nos quedamos que las tres que íbamos a utilizar, pues es en primera instancia Google Forms para recopilar los datos, en segunda instancia Google Sheets para almacenar, limpiar y procesar datos, y Google Looker para integrar y visualizar los datos. Entonces, recordando nada más rápidamente qué es lo que nos brinda Google Forms, pues nos permite crear encuestas con diferentes tipos de preguntas y condicionantes. Podemos también agregar secciones, poner imágenes y videos, aunque solo sean de YouTube, pero podemos agregarlo como una especie de guía,
o de contexto para cada pregunta. Podemos hacer la cantidad de encuestas que podemos generar pues son infinitas, obviamente con un gran asterisco que es limitado al espacio que tengamos disponible en nuestro Google Drive. Las respuestas, lo padre de esto es que del Google Forms las respuestas se cargan en automático en Google Sheets, es decir, no tenemos que hacer algún proceso para poder conectarlos, es decir, se conectan de manera instantánea. Y que varias personas pueden estar llenando el mismo formulario de forma simultánea, ¿no? Entonces esas ventajas nos da Google Forms. ¿Qué tenemos en Google Sheets? Pues que es una hoja de cálculo con capacidad de 10 millones de celda por hoja de cálculo. Si bien es una capacidad menor a lo que nos ofrece Excel, pero pues es una capacidad suficiente para muy probablemente la cantidad de datos que vamos a estar manejando en nuestras organizaciones. Tenemos también la posibilidad de agregar complementos gratuitos de la comunidad y esto habilita funciones avanzadas. Entonces, lo padre del Google Sheets es que hay muchas personas o empresas que generan como estos complementos o aplicaciones que tú le puedes agregar a tu Google Sheets de forma gratuita, algunas con algún costo, y van a potenciar muchísimo la capacidad que tiene tu hoja de cálculo, ¿no? Entonces, a veces procesamientos que queremos realizar muy avanzados o dinámicas o formas de trabajo con las que queremos usar el Google Sheets, pues hay aplicaciones gratuitas que nos van a habilitar esas funciones de una forma muy ágil y muy interactiva, ¿no? También nos permite una colaboración en tiempo real con múltiples personas o con nuestro equipo en este caso. Entonces podemos estar 2 o más personas trabajando en una misma hoja de cálculo simultáneamente, ¿no? Y también tenemos la capacidad de agregar formatos Excel. Seguramente algunas o muchas de nuestras organizaciones tenemos ya en nuestras computadoras archivos Excel donde tenemos la información almacenada. Entonces podemos cargar estos archivos en Google Drive y abrirlo en Google Sheets sin ningún problema. Y por último, Google Looker lo que nos ofrece es que es una herramienta para integrar bases de datos. Nos da una facilidad para crear reportes automatizados y es de consulta simultánea, es decir, pueden estar igual dos o más personas en un mismo reporte y poder estar analizando información distinta, pueden estar filtrando una persona para unos datos y otra persona para otros datos y no les va a afectar en la visualización que tiene cada persona, ¿no? Y por último, pues es una forma de visualizar la información de forma ágil y tiene una capacidad, como les comentaba, de filtrar de una forma muy sencilla, ¿no? Entonces, ya antes de pasar al caso práctico, esta es básicamente cómo se vería nuestra tubería de datos. Por un lado, estamos recopilando la información o los datos por el Google Forms, estamos teniendo un procesamiento y un almacenamiento de los datos en Google Sheets y estamos integrando y visualizando la información en Looker Studio. Entonces, vamos a entrar a cada una. Aquí, como recordarán, lo que veíamos en la sesión es que ya teníamos una encuesta precargada. Ya les había diseñado un formulario, ¿no? Entonces, así es como se ve el Google Forms cuando entramos, ¿no? Si yo me voy tal vez un paso atrás, donde tengo a todos mis formularios, yo puedo entrar aquí en la liga a forms.google.com y me va a llegar a como mi hub donde tengo todos mis formularios. Aquí está el formulario que yo les hice, la encuesta de seguimiento, y aquí podemos crear ya nuestro formulario, ¿no? Aquí ya están, como les comentaba, las preguntas precargadas, pero aquí podemos ir agregando preguntas si queremos así hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los tipos de preguntas que podemos ir agregando. Tenemos preguntas de respuesta corta, es decir, de texto, para algún nombre o alguna respuesta de poca, digamos, como cantidad de caracteres. Tenemos el párrafo, donde ya queremos recibir como mucho más texto. La tipo de pregunta de opción múltiple, cuando queremos que las personas puedan elegir una u otra opción. La de casilla de verificación, si queremos que elijan una
una o varias opciones. La vista desplegable, que es básicamente lo mismo que opción múltiple, pero con diferente vista. Podemos también pedirle al usuario que nos cargue archivos y podemos condicionar el tipo de archivo que nos agreguen. Por ejemplo, que solo nos puedan agregar archivos PDFs, que solo nos puedan agregar, perdón, archivos de Excel, etcétera, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de subir archivos. Aquí nos dice, permite que las personas que respondan suban archivos a Drive. Los archivos se subirán a nuestra unidad de Google Drive, es decir, el propietario del formulario, y le damos continuar. Y aquí nos va a preguntar si queremos solo tipo de archivos específicos, cuál es la cantidad máxima de archivos que pueden subir, que puede ser hasta 10, el tamaño máximo del archivo, y podemos definir la carpeta donde queremos que se nos estén guardando estos archivos, ¿no? Y aquí podemos ponerle, si queremos que sea un tipo de documento en específico, ¿no? Ahorita lo voy a borrar porque pues no vamos a necesitar esa pregunta. Tenemos también tipo de pregunta de escala lineal, si queremos hacer una pregunta de mejor a peor. Una cuadrícula de opción múltiple, que puede ser, por ejemplo, si queremos, o sea, tenemos como varias preguntas y queremos que seleccionen una opción en cada pregunta. Y la cuadrícula de casillas de verificación, si queremos que puedan elegir más de una opción en cada pregunta, ¿no? Entonces aquí vemos el formulario como yo lo fui construyendo. Aquí le pido al usuario primero que me comparta la fecha y que sea aleatoria. Luego le pregunto el estado, que aquí se recordarán en la sesión, veíamos que si respondían una respuesta, los mandará a una sección en específico, pero que si respondían las otras, que ya enviara el formulario, ¿no? Después ponemos a una pregunta de a qué comunidad pertenece la construcción, que es el formulario sobre el que estoy trabajando, que nos respondan los usuarios después de una construcción, nos den como los resultados de la construcción, ¿no? Aquí les pregunto que elijan la comunidad. Luego les pregunto el número de viviendas construidas y aquí recordarán que aquí lo que pusimos es una condición. ¿Cuál es la condición? Es que la respuesta que ponga el usuario sea únicamente número y que sea superior a 0, ¿verdad? Y entonces aquí les ponemos una guía al usuario por si intenta poner algún texto, les aparezca un mensaje de error que es poner solo el número de viviendas. Si nos vamos, por ejemplo, a ver el formulario, cómo se visualiza esto, aquí tenemos el campo de fecha, que vimos al principio. Aquí el usuario puede seleccionar la fecha en la que fue la construcción, el estado donde fue realizada la construcción, en qué comunidad se hizo, y aquí el número de viviendas. Si yo intento poner texto, como pueden ver, me arroja un error y no me va a permitir enviar el formulario. Entonces aquí yo tengo que forzosamente poner números. Si yo intento, por ejemplo, poner un -1, tampoco me va a dejar. ¿Por qué? Porque es menos que 0. Entonces tengo que forzosamente poner un número positivo, ¿verdad? Para que esto luego no nos arroje errores a la hora de estar procesando o visualizando la información, ¿no? Y la ventaja de poner este tipo de restricciones es que vamos a reducir la cantidad de tiempo que le vamos a dedicar a la limpieza de datos. Es decir, si desde ahorita ya estamos recopilando los datos de una forma correcta, pues esos datos no los vamos a tener que limpiar, ¿verdad? Posiblemente tengamos que hacer algún procesamiento para algún cálculo que queramos obtener, pero el paso de limpieza vamos a reducir muchísimo su tiempo en ello, que como les comentaba es donde más tiempo le dedicamos por lo general, ¿no? Entonces regresamos al formulario, pregunto también el número de personas que se impactaron directamente, igual con la misma restricción, el número de voluntades y como recordarán, también agregábamos, por ejemplo, una pregunta de RFC para ver cómo funcionaba la restricción de texto. Y en este caso lo que estoy haciendo es que el largo del texto, es decir, la cantidad de caracteres, quiero que sean máximo 13 porque esa es la estructura del RFC. Yo ya sé que el RFC para personas morales tiene que ser de máximo 13 caracteres, entonces yo restringo el campo para que las personas solo puedan poner 13 caracteres, ¿no? Entonces así se ve nuestro formulario
ya listo para que las personas puedan empezar a mandar la información y entonces ya cumplimos con el paso de recopilar datos. Ahora, estos datos, ¿en dónde se van a ir almacenados? Aquí podemos ver las respuestas que fuimos recibiendo y como veíamos, podemos ver una información gráfica muy sencilla como de estadística descriptiva de las respuestas que vamos recibiendo, ¿no? Aquí podemos ver de todas las respuestas recibidas, que yo hice 10 respuestas genéricas, cuántas son de cada estado. Aquí vemos que son 50% viene de Jalisco, el 20% de Nuevo León y el 30% de Ciudad de México. ¿A qué comunidad pertenecen? Aquí también nos muestra esta información. Luego nos dice, aquí la información que nos está arrojando, y esta, por ejemplo, es un ejemplo, una gráfica que no nos sirve o nos dice, pues básicamente nada, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo es el recuento de veces, o sea, es decir, cuántas veces se respondió el número de viviendas construidas, por ejemplo. Entonces aquí solo una persona dijo que construyó 5 viviendas. Aquí solo una persona dijo que construyó 6 viviendas. Por ejemplo, aquí hubo dos respuestas que se construyeron 10 viviendas. Entonces, pues esto realmente no nos dice nada, ¿no? Nos está diciendo cuántas veces se escribió un número, ¿no? O sea, es la frecuencia, pues, lo que nos están dando. Entonces, pues esta información, pues nos dice muy poco, ¿no? Pero pues nos puede dar para algunos otro tipo de preguntas, alguna información así de forma rápida, cómo se está viendo los datos, pues. Y entonces aquí en mismas respuestas podemos ver cómo se van almacenando los datos en las hojas de cálculo. Como yo ya hice esta vinculación, pues aquí ya me va a mandar directo al enlace de Google Sheets. Pero si fuera un enlace nuevo, y aquí nos va a aparecer ver respuestas en hojas de cálculo, lo único que vamos a hacer es definir si vamos a crear una nueva hoja de cálculo donde queremos que se almacenen las respuestas o bien definir una hoja de cálculo que ya tengamos. Es decir, yo puedo crear un formulario de cero y entonces definirle que las respuestas de ese formulario se vayan a un Google Sheets, o es decir, una hoja de cálculo que ya tengamos creada, ¿no? Entonces puedo redirigir esas respuestas a que se vayan almacenando a una hoja de cálculo que yo defina, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí a ese Google Sheets, así es como se van almacenando los datos. Entonces, aquí tenemos la marca temporal, que significa la fecha y la hora en la que se fueron recibiendo las respuestas. Tenemos nuestro campo de fecha. Luego tenemos el campo de estado, el de la comunidad, el número de viviendas, las personas que fueron impactadas directamente, número de personas que participaron como voluntarias y bueno, este campo de RFC. Ahora, algo importante y una ventaja que tenemos con esta integración de Google Forms con Google Sheets es que conforme vayamos agregando preguntas, si yo por ejemplo agrego aquí una pregunta en el formulario y le pongo por ejemplo pregunta ejemplo. Entonces, esta pregunta se nos va a agregar directamente aquí en el Google Sheets. Entonces, conforme vayamos a agregar preguntas y de pronto queremos hacer modificaciones al formulario, no tenemos que preocuparnos por integrar o digamos como modificar nuestro Google Sheets donde vamos recibiendo las respuestas. En automático se nos va a agregar esta columna con el nombre del campo o de la pregunta en este caso, ¿no? Y entonces de ahora en adelante conforme las personas vayan respondiendo en el formulario, se van a ir agregando las respuestas aquí. Vamos a ver el ejemplo para ver si se nos guarda la información. Aquí le voy a dar refresh porque no tengo actualizado el formulario a la última modificación. Aquí ya nos aparece pregunta ejemplo, entonces vamos a contestar el formulario. Aquí ya tenía esta información respondida, entonces se me precarga. Ponemos el número de voluntades, ponemos el RFC. Acuérdense que no puede ser más de 13, entonces por eso nos sale ese error. Y aquí ponemos pregunta ejemplo, ponemos cualquier cosa. Y le doy enviar. Entonces ahora, si me voy a mi Google Sheets, como pueden ver, aquí está. Esta es la última entrada que acabo de realizar ahorita. Y aquí podemos ver ya que las respuestas se van a ir recopilando para esta pregunta, ¿no? Entonces, es algo padre que podemos hacer modificaciones en los formularios y ya está recibiendo la información de forma inmediata. Obviamente, aquí para estos casos, si queremos tener esa información, pues tendremos que
ir directamente con las personas que respondieron o pedirles que vuelvan a llenar la información y eliminar estas entradas, que básicamente consistiría en eliminar las filas, porque si no estaríamos duplicando muy probablemente la información, ¿no? Entonces, nada, para recapitular ese punto que les acabo de compartir, yo ahorita agregué una pregunta y entonces si esa pregunta para mí es importante que las respuestas que tenía antes tenga esa información, porque yo antes no lo preguntaba, pero ahora lo estoy preguntando y necesito esa información, entonces pues tengo varios caminos. Una es ir directamente con cada persona y pedirle el dato y yo ponerlo aquí. Yo aquí puedo hacer modificaciones en los datos directamente. Entonces, eso es algo, abro paréntesis, algo a tener cuidado, es que nosotros aquí directamente podemos modificar la información y, ¿cómo se dice? Y nos va a actualizar efectivamente los datos, ¿no? Entonces, esto yo me voy para atrás para asegurarme de tener los datos como lo registraron las personas, ¿no? Pero estos datos que no tengo los puedo pedir directamente con las personas o bien pedirles que llenen el formulario de nuevo, que llenen la misma información y entonces yo borrar estas filas. ¿Por qué? Porque serían datos duplicados, ¿no? Entonces voy a borrar esto de aquí, porque esto es solo para un ejemplo. Y entonces aquí ya tenemos nuestros datos. Ahora, algo que podemos hacer ya con estos datos para empezar a procesarlos, por ejemplo, podemos tener aquí una columna de proporción de personas impactadas por viviendas construidas, ¿verdad? Entonces yo voy a tener aquí cuántas personas se impactaron por cada vivienda construida, ¿no? Entonces aquí me va a dar, en este caso se impactaron a 1.5 personas por cada vivienda construida, ¿no? Aquí se impactaron 1.6 personas, etcétera, 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 ¿no? Entonces aquí ya me dice más o menos. Ahora, ¿qué sentido tiene este dato o no? Pues es algo que se tendría que revisar después, pero aquí ya podemos empezar a hacer como esos procesamientos de datos, ¿no? Y bueno, como les comentaba en el curso, aquí podemos ver, ya empezar a ver, por ejemplo, como un resumen de los datos que vamos generando, ¿no? Generar estas tablas para ver también si estamos recibiendo como respuestas incongruentes, como es el caso de que seleccionen una comunidad, pero un estado al que no le corresponde, o seleccionen un estado y seleccionen una comunidad que no es ese estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo crear estas tablas? Vamos a hacerlo para recordar lo que vimos en el curso. Entonces, aquí vamos a darle insertar en una tabla dinámica. Entonces, aquí nos pide primero el intervalo de datos, es decir, de dónde vamos a agarrar la información para crear estas tablas dinámicas. Entonces, aquí me pide que seleccione un intervalo de datos. Entonces, yo me voy a ir aquí a mi pestaña de respuestas del formulario, ¿verdad? Yo puedo seleccionar estos datos así tal cual. Puedo seleccionar las columnas, ¿verdad? Para que nos dé toda la información. Entonces, conforme se vayan agregando datos, conforme se vayan agregando datos, se va a ir cargando la información a esas tablas dinámicas. O bien, puedo simplemente seleccionar si le pico este recuadro gris, selecciono toda la pestaña y entonces toda la información, así vaya agregando preguntas y demás, pues puedo ir cargándola a esa tabla dinámica, ¿no? Ahorita para este caso vamos a seleccionar nada más las columnas. Entonces selecciono estas columnas y le doy a aceptar. Y ahora me va a preguntar si quiero insertar esta tabla dinámica en una nueva hoja o bien quiero insertarla en una hoja actual y yo puedo definir en dónde quiero que ubique esa tabla de datos. Para este caso voy a seleccionar esa opción y voy a poner que quiero que me la ponga aquí, en esta pestaña de tabla dinámica, TD, y que me la ponga en la celda I2. Entonces le doy a aceptar y le doy crear tabla dinámica, ¿no? Entonces aquí ya tengo como el esqueleto de la tabla dinámica. Yo puedo ir agregando X cantidad de filas, puedo ir agregando X cantidad de columnas y puedo agregar valores para esas filas y columnas. Entonces, por ejemplo, si yo puedo agregar filas, puedo agregar el estado, ¿verdad? Entonces aquí ya me muestra los estados que tengo para las respuestas que he estado recibiendo. Puedo decirle que me las ordene de forma ascendente o descendente.
y que, bueno, que me las puedo ordenar por algún campo. En este caso, como el único campo que tenemos es el de estado, pues no me muestra más opciones, ¿no? Yo después a estas filas puedo agregarle un segundo nivel de filas, y en este caso, por ejemplo, sería la comunidad. Entonces ya tengo por estado, dame cada comunidad que tengas para ese estado, ¿no? Entonces ya vemos que de las respuestas que he recibido, para Nuevo León he recibido respuestas de la Aliancita y de Torres de Guadalupe. Para Jalisco he recibido respuestas de la Aliancita, de Lomas de Primavera. Y para Ciudad de México he recibido respuestas de Tlacoapa, Toltenco y Torres de Guadalupe, ¿no? Y entonces eso lo podemos ver aquí, ¿no? Aquí vemos que tenemos dos respuestas de Nuevo León, la Aliancita y Torres de Guadalupe. Acá otra vez la Aliancita de Nuevo León. Para Jalisco tengo Lomas de Primavera y la Aliancita. Y para Ciudad de México tengo Torres de Guadalupe, Tlacoapa y Toltenco, ¿no? Y eso es básicamente la información que estamos viendo aquí en la tabla dinámica, ¿no? Luego puedo agregar ahora sí los valores, por ejemplo, y entonces, por ejemplo, sería aquí el número de viviendas construidas, puede ser, que quiero que me lo muestre. Entonces, para la comunidad de la Aliancita, en Nuevo León se han construido 26 viviendas, para Torres Guadalupe 18, y en total de Nuevo León se han construido 44, ¿no? Y así nos muestra la información. O puedo agregar también número de voluntades, puede ser otro valor que yo agregue, ¿verdad? Lo puedo agregar aquí antes de número de viviendas construidas o lo puedo mover para después, ¿verdad? Y ahí me aparece. Aquí tenemos número de voluntades, número de viviendas construidas. Yo le puedo cambiar aquí, por ejemplo, a vivienda simplemente, y yo le puedo cambiar aquí a voluntades, ¿verdad? Entonces ajusto mi información para que no se me haga tan larga, digamos, la tabla para visualizarlo. Y entonces aquí, como les comentaba, como si recordarán de que podemos ordenar los estados por algún campo, pues no tenía ninguno cuando quería hacerlo. Ahorita que ya tengo dos campos adicionales, puedo aquí pedirle que me lo ordene por viviendas, y entonces esta información me la va a ordenar de mayor a menor, o menor a mayor, como yo le defina, por el número de viviendas. Entonces, por ejemplo, si le pongo por viviendas, aquí yo le puedo poner que lo haga descendente o ascendente. Como pueden ver, Jalisco tiene 136, Nuevo León 44 y Ciudad de México 27. Por eso es que me lo puedo poner en este orden. Si yo lo cambio a ascendente, Jalisco me lo va a poner al final y Ciudad de México al principio, ¿verdad? Si ven, aquí está Ciudad de México 27, Nuevo León 44 y Jalisco 136. Ahora, ¿por qué me aparecen estas dos filas en blanco? Como recordarán, ¿qué rango le dimos que tome como los datos a esta tabla dinámica? Le dijimos que sea toda la columna A hasta toda la columna I. Entonces, me está agarrando también estas filas en blanco. Por eso es que aparecen estas filas en blanco. Yo puedo hacer, por ejemplo, un filtro, es decir, puedo agregar aquí como estado, o puedo agregar, por ejemplo, la marca temporal, que es como el registro en el que se hizo las entradas. Puedo agregarlo como un filtro y quiero que me muestre todos los elementos excepto los que estén vacíos, porque los que estén vacíos significa que no es una entrada, no es una respuesta al formulario. Como pueden ver, aquí tenemos la columna de marca temporal, entonces lo que le estoy diciendo es, dame todas las respuestas excepto los que estén en blanco. Entonces, no importa si se van agregando nuevas respuestas, lo único que me va a estar quitando son los en blanco. Entonces, yo le puedo decir aquí, mostrar todos excepto los vacíos, ¿verdad? Le doy a aceptar y ahí ya es una forma para quitarme pues esas dos filas que me estaban ahí estorbando, ¿no? Cosas adicionales que puedo hacer, pues puedo pedirle, ahora sí que en los valores, puedo pedir que me haga diferentes operaciones, ¿no? Puedo pedirle que me saque un promedio, que me los cuente, que me cuente los valores únicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces podemos hacer como, digamos, diferentes operaciones. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera ver cuántas comunidades hay por estado. Entonces yo puedo quitar aquí comunidad, puedo no quitarlo estos valores, pero entonces agrego aquí comunidad como un valor. Entonces aquí me está dando, como ven, en automático el conteo
de comunidades, ¿no? Aquí me dice cuántas comunidades hay, pero lo que le puedo pedir tal vez es un conteo único, ¿verdad? Entonces, aquí ya me da cuántas comunidades únicas hay por cada estado, ¿no? Y me da la suma total de, el conteo de comunidades únicas en toda la base de datos, ¿no? Entonces, esta forma es una forma también de ver diferentes, los datos de una forma distinta, más bien. Muy bien, entonces ya que estamos almacenando los datos y haciendo como un ligero procesamiento, nos vamos a, por último, a Looker Studio. Entonces vámonos acá a Looker Studio. Entonces en Looker Studio nos va a permitir integrar estos datos y visualizarlos, ¿no? Entonces aquí vamos a crear un nuevo informe. Entonces, ya que se nos crea, lo primero que nos va a preguntar es a qué fuente de datos o a qué datos nos queremos conectar. Entonces, tenemos una variedad de fuentes de datos a las que nos podemos conectar. Si ustedes tienen alguna otra fuente de datos, pues aprovechenla y digamos como agréguenla. Muy probablemente a la que nos vamos a utilizar mayormente es la de hojas de cálculo de Google. Entonces, aquí seleccionamos hojas de cálculo y aquí me muestra todos los elementos que yo tengo como se dice, de todas las hojas de cálculo que yo tengo, ya sea mía o compartidas. Aquí puedo ver específicamente en las que yo soy el propietario, las que han compartido conmigo, si yo tengo alguna destacada, o si decido abrirlas desde Google Drive. Pero pues aquí ya me las arroja. Entonces aquí nos vamos a la hoja de cálculo de encuesta y aquí me muestra las pestañas que tengo. Yo puedo agregar más de una base de datos a Looker Studio. Y entonces aquí me voy seleccionando pestaña por pestaña porque cada pestaña es una base de datos diferente. Entonces aquí vemos que aquí tengo 3 pestañas, respuestas del formulario, TD y fórmulas. Y entonces aquí tengo estas 3 pestañas, respuestas del formulario, TD y fórmulas. Entonces yo voy a agregar esta de respuestas del formulario porque es donde tengo los datos, donde se van recopilando. Ay, perdón. Y le doy añadir. Entonces, ya ahorita que se agreguen los datos, el Looker Studio ya va a estar vinculado a una base de datos. Entonces, aquí nada me pregunta, vas a añadir estos datos informes y ten en cuenta que pueden editar los gráficos y las fuentes de datos. Lo padre es que yo puedo hacer cambios, modificaciones en esta base de datos que me estoy conectando, pero jamás me van a venir a modificar estos datos. Entonces, yo puedo hacer eliminar columnas acá en Looker Studio y demás, pero jamás me va a modificar la fuente de datos original, ¿no? Entonces es algo padre también que nos permite Looker Studio, ¿no? De jugar, por así decirlo, con los datos y nunca nos va a modificar la fuente directa, ¿no? Entonces aquí ya directamente nos arroja digamos, por default, una tabla de los datos que estamos agregando, ¿no? Aquí vemos los estados que tenemos y tenemos el record count, que básicamente nos dice cuántas veces aparece ese estado en la base de datos. Aquí vemos que nos dice que Jalisco aparece 5 veces, Nuevo León aparece 3 veces y Ciudad de México aparece 3 veces. Si nos vamos a los datos, acá a la base de datos, vemos que efectivamente Jalisco aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces, Nuevo León aparece 3 veces y Ciudad de México aparece 3 veces. Entonces, aquí ya es una tabla que estamos visualizando de manera rápida de los datos que tenemos, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona Google Looker Studio? Entonces, aquí tenemos nuestra barra, digamos, como de acciones que podemos realizar. Podemos añadir páginas, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos tener varias como secciones, por así decirlo, en nuestro informe o nuestras visualizaciones de datos, podemos añadir más datos, ¿verdad? Entonces, ya vimos que conectamos una pestaña de hoja de cálculo de Google. Podemos agregar otra, ¿verdad? Si tenemos más de una fuentes de datos. Imagínense, por ejemplo, que tuviéramos varios formularios, entonces podemos agregar todos los formularios que tengamos aquí directamente, ¿no? Por eso es que hablamos que el Looker Studio nos va a permitir también integrar estos datos, ¿no? Podemos añadir gráficos y estos son todos los gráficos que tenemos a nuestra disposición. Podemos agregar inclusive visualizaciones comunitarias. Esto es muy parecido a lo que recordarán, teníamos como complementos de hojas de cálculo. Entonces, aquí en la hoja de cálculo, por ejemplo, yo tengo estas extensiones y puedo agregar complementos, ¿verdad? Estos complementos son gratuitos. Si yo le doy aquí, por ejemplo, descargar complementos, yo puedo aquí buscar aplicaciones que me habilitan funciones adicionales, ¿no? O sea, muchas veces son
temas de, por ejemplo, integrar diferentes aplicaciones o de generar alguna automatización en algunos datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas podemos buscar funciones específicas que queramos realizar en nuestra hoja de cálculo y aquí las podemos encontrar y la gran mayoría de ellas son gratuitas o tienen alguna versión gratuita de su aplicación, ¿no? Entonces, pues es una ventaja que tenemos con Google en sí. Y entonces aquí también tenemos esas visualizaciones comunitarias. Podemos ver todas las visualizaciones que la comunidad de Google, vamos a decirlo, ha puesto a disposición de todos los usuarios, ¿no? Y son de forma gratuita, ¿no? Entonces tenemos diferentes visualizaciones a nuestra disposición, ¿no? También podemos agregar controles y esto lo que nos va a permitir es filtrar de una forma muy ágil los datos. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Y pues también podemos agregar imágenes, podemos agregar cuadros de texto, líneas, algunas formas, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos también configurar el tema y diseño de nuestro Looker Studio. Podemos definir cómo queremos que se vea este informe. Y podemos personalizar específicamente si queremos un tipo de tipografía, si queremos un tipo de fondo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora sí que pues, nos podemos dar un clavado muy profundo en todo el diseño de cómo se ve nuestro informe, ¿no? Entonces, como les digo, también puedo definir cómo se vea la visualización de estas pestañas, si quiero que se ajuste al ancho, el tamaño real, el tamaño que quiero que sea de cada una de las hojas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos como muchas opciones para realmente diseñar nuestros informes, ¿no? Entonces, vamos a agregar aquí una tabla. Por ejemplo, vamos a agregar una tabla y aquí quiero que cada que agregamos un gráfico, aquí nos va a aparecer la configuración de este gráfico. Aquí me pregunta qué fuente de datos quiero que sea para este gráfico, que en este caso pues es la única que tengo, que es la encuesta respuestas al formulario, que como recordarán viene del Google Sheets, donde estamos recibiendo todas las respuestas. Aquí nos pregunta si tenemos alguna dimensión de periodo, en este caso como sí la tengo como la fecha, porque si pusiera la marca temporal, pues es cuando enviaron las respuestas y no necesariamente refleja la fecha real de cuando fue o terminó la construcción, ¿no? Entonces la fecha pues es un dato, un campo más acertado de los datos que quiero ver. La dimensión, es decir, como todos, cómo quiero digamos, como visualizar la información por tipos de categorías, por ejemplo, y las métricas que ya son los valores en sí. Aquí, por ejemplo, yo puedo agregar por estado, quiero que me des el número de voluntades que asistieron, ¿verdad? Entonces yo puedo arrastrar así los campos que tengo de mi fuente, en este caso de respuestas del formulario, los arrastro porque quiero visualizar esa información, ¿no? Entonces aquí me dice para Nuevo León, se hicieron asistieron, perdón, X número de personas voluntarias, para Jalisco tantas y para Ciudad de México tantas, ¿no? O yo le puedo decir que me dé una media, es decir, un promedio. Entonces quiero que me muestres en promedio cuántos voluntarios asistieron por construcción, ¿no? O quiero que me des el valor máximo, o sea, cuántos voluntarios asistieron en una misma construcción máxima, ¿no? O cuántos voluntarios máximos asistieron a una misma construcción. Y bueno, puedo ver este tipo de información, ¿no? Puedo agregar otra columna, por ejemplo, del número de viviendas construidas. Entonces quiero que me muestres esos ambos valores y para uno quiero que me muestres el promedio y para otro quiero que me muestres la suma, ¿no? Y yo puedo definir aquí cómo quiero aparezca en la columna. Entonces puedo ponerle aquí, por ejemplo, si esto yo le estoy pidiendo que sea un promedio para que yo no tenga que, digamos, como descifrar qué es lo que estoy visualizando, que yo le puedo poner promedio de ¿sabes? Que asistieron. Pero, entonces aquí ya tengo esa información. Yo aquí puedo ir ajustando los datos para que se visualice de forma mejor.
Y aquí ya tengo el promedio de voluntades que asistieron a las construcciones, ¿no? Puedo pedirle que me muestre una fila resumen, ¿verdad? Entonces aquí me va, en este caso, como le estoy pidiendo un promedio para cada fila, en el total me va a mostrar un promedio general, ¿no? Y aquí como le estoy pidiendo una suma, aquí recordarán, aquí tengo un average, un promedio o una media, y aquí le estoy pidiendo una suma, entonces aquí me va a mostrar una suma para esta columna, ¿verdad? Entonces es la ventaja que podemos hacer diferentes, digamos, como cálculos y me va a respetar el cálculo que tenga para la columna en específico, ¿no? Puedo agregar, por ejemplo, una gráfica de serie para que me grafique en el tiempo cómo ha ido avanzando, por ejemplo, las número de viviendas construidas, ¿no? Y entonces aquí, ¿por qué se ve así, digamos, como que rara la gráfica? Porque me está tomando el día como una dimensión. Entonces yo aquí le puedo modificar para la fecha. Quiero que el tipo de fecha, me voy aquí, sea nada más, por ejemplo, el año y el mes, ¿no? Entonces aquí me muestra, como solo he tenido respuestas para este año, 2023, me muestra para enero cuántas fueron, para febrero cuántas fueron y para marzo cuántas fueron, ¿no? O le puedo definir que sea por semana, y pues aquí me muestra pues todas las semanas. Puedo definirle que me muestre, por ejemplo, por día de la semana. O sea, por si alguna razón quiero ver en cuándo tenemos más construcciones. Entonces aquí me muestra en jueves cuántas tuve, en miércoles cuántas tuve, en martes cuántas tuve, sin importar el mes o el año. Eh, o puedo pedirle simplemente el mes, es decir, que no me importe el año o los trimestres, etcétera, ¿no? Entonces aquí va a depender de cómo queramos visualizar la información, cuál es lo que más, digamos, nos conviene para nuestro caso en específico, pero estos son como las diferentes formas que podemos visualizar el campo de fecha, ¿no? Yo lo voy a dejar aquí para año y mes, para visualizarlo así, ¿no? Podemos agregar, por ejemplo, también estos cuadros de resultados, que es una forma de visualizar muy fácil la información y es algo que tal vez les recomendaría tener, digamos, como arriba, que fueran como sus KPIs, ¿no? O sea, como aquí ya estoy visualizando de una forma muy rápida este KPI de número de voluntades, ¿no? Y puedo ponerle, ¿cómo se dice? Que haya, por ejemplo, algún periodo de comparación, por ejemplo, con respecto al periodo anterior, o puedo que sea contra el año anterior, si tenemos como nuestros datos tienen una, digamos, como, ya tenemos como mucho tiempo recopilando estos datos, o alguna opción avanzada, es decir, que la fecha de inicio del punto de comparación sea hoy menos tantos días, y la fecha de finalización sea hoy menos tantos días, o que sea una fecha fija, etcétera, ¿no? Entonces podemos jugar con esta forma de que nos muestre o que determinemos más bien el periodo de comparación, ¿no? Y entonces, aquí puedo agregar como varios de estos, lo doy copiar y lo doy pegar, varios de estas métricas, que son una forma de visualizar los datos de una forma muy rápida y muy digerible. Y aquí le puedo agregar, por ejemplo, personas directamente impactadas. Y después tengo eh, número de viviendas construidas, ¿no? Entonces aquí ya tengo número de voluntades, personas directamente impactadas, número de viviendas construidas. Y la ventaja, como recordarán, que es algo importante que vamos a ver, es que toda esta información de este informe puedo filtrarla de una forma muy sencilla. ¿Cómo? Aquí en añadir un control, puedo agregar, por ejemplo, que me controles toda la visualización de estos datos con este campo, ¿no? Entonces yo que puedo definirle que en esta lista desplegable quiero filtrar, por ejemplo, por estado, ¿verdad? O puede ser, por ejemplo, puedo añadir otro control para que sea, eh, por una comunidad, el campo de control. O puedo agregar, por ejemplo, un filtro por periodo, o sea, es decir, que sea por la fecha en que se construyó, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo si aquí selecciono, aquí me aparecen los estados que tengo, yo puedo seleccionar todos y quiero que solo me muestres
la información de Nuevo León. O si la tenía aquí ya seleccionada a todos, puedo decirle que solo me muestres esta solamente, ¿verdad? Entonces, esto lo que va a hacer, como vieron, me filtró toda la información de los datos que tengo aquí. Entonces, aquí ya veo para la tabla que tenía del promedio de voluntades para Nuevo León. Aquí ya están 143. Aquí tengo la gráfica de Nuevo León de cuántas viviendas se construyeron para cada mes, ¿verdad? Yo aquí puedo definir la parte aquí en la gráfica en el estilo. Puedo configurar que me muestre, por ejemplo, las etiquetas de datos para ver los datos ahí específicamente. Puedo agregarle, por ejemplo, tal vez una línea de tendencia que sea lineal, o sea, cómo va, si va en aumento si vas arriba o hacia abajo la tendencia del número de viviendas construidas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, puedo cambiar como muchos, puedo aquí cambiarle el tamaño ¿cómo se llama? De la fuente, de las, ¿cómo se llama? De los ejes, y pues puedo hacer como pues distintas modificaciones al estilo de esta gráfica en específico, ¿no? Aquí también, por ejemplo, puedo cambiarle de las etiquetas para que sea un poquito más grande, ¿verdad? Sí, para que sea un poquito más grande. Tal vez puedo quitarle también, por ejemplo, la cuadrícula para que se vea todavía un poquito más claro. Puedo mover la leyenda, es decir, esto, lo que significa la línea que estoy visualizando. Y así, entonces, pues podemos hacer como muchas modificaciones al estilo de la gráfica, ¿no? Y entonces, como regresando, estos filtros nos permiten filtrar la información de todo el informe. Yo puedo seleccionar aquí, por ejemplo, que ya seleccionó Nuevo León, aparte puedo seleccionar una comunidad de Nuevo León, porque lo padre es que este filtro también nos modifica los filtros que tenemos en la página. Si yo, por ejemplo, regreso este filtro a todos, aquí en comunidad, me va a regresar a todas las comunidades que tengo, ¿verdad? Entonces, yo puedo definir aquí a una comunidad en específico, por ejemplo, y me va a mostrar los datos de solo esa comunidad. O puedo ver la comunidad de Torres y Toltenco y me va a hacer esas dos comunidades, ¿no? Entonces, es lo padre que puedo ir filtrando de una forma muy sencilla. O puedo filtrar para un periodo en específico, ¿verdad? Yo puedo aquí definir, quiero que me muestres solamente las construcciones de marzo, por ejemplo. Le doy a aplicar y aquí me muestra solo las de marzo. Y, por ejemplo, si queremos ver el periodo de comparación, que yo puse que ninguna, puedo decirle que sea del periodo anterior, ¿verdad? Aplicar. Y me va a mostrar una comparación, un aumento, o un cambio más bien porcentual con respecto al periodo anterior, ¿no? Que en este caso sería el mes anterior. Entonces aquí le defino que sea en cada una contra el periodo anterior. Aplicar. Y cada una contra el periodo anterior. Y entonces aquí me muestra ya de una forma muy rápida cómo en marzo varió con respecto al periodo anterior, que en este caso sería febrero, ¿no? Entonces aquí ya me muestra rápidamente que pues tuvimos en los 3 métricas, tuvimos un aumento importante, ¿no? Entonces aquí, digo, podemos ir agregando mucha más información y lo padre es que aquí ya podemos, por ejemplo, podemos compartir para que alguien más del equipo pueda editar esta información, pueda editar el informe. Entonces podemos tener una persona que trabaje en una hoja del informe y tener otra persona que trabaje en la otra hoja del informe, ¿no? Y ahora, ¿cómo se va a ver esto? Perdón, ¿cómo se va a ver esto? Esto aquí cuando le damos ver, podemos podemos compartir ya este informe con una persona, podemos darle copiar enlace, por ejemplo, y podemos estar dos o más personas en el mismo informe. Ahorita como no le he puesto ningún nombre, por eso me aparece informe sin título. Lo mismo con las páginas, pero podemos estar dos o más personas editando la misma información para visualizarla sin que nos afecte. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero ver una persona, imagínense que quiere estar viendo nada más para Nuevo León, y aquí lo va a tener.
pero otra persona quiere estar viendo nada más para Jalisco. Y aquí lo va a ver. Se tarda un poquito. Aquí está. Entonces, ahí está. Aquí estoy viendo para Jalisco y esta persona está viendo para Nuevo León y no nos afecta la información que vemos en una u otra, ¿no? Entonces, una ventaja que tenemos, que podemos estar simultáneamente el equipo analizando los datos sin que nos estemos interfiriendo en cómo estemos filtrando la información, ¿no? Y pues eso, básicamente con eso concluiríamos lo que es la tubería de datos. Ya vimos cómo recopilamos los datos en Google Forms con las preguntas que nosotros definamos. Vimos cómo estamos almacenando, tal vez revisando algún tema de información, pudiéramos hacer algún tema de limpieza, inclusive también. Y luego ya cómo estamos integrando y visualizando la información, ¿verdad? Entonces, con esto, digamos, concluiríamos lo que es la capacitación de la sesión sobre análisis de datos. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. No duden en contactarme para revisar algún caso en específico, ¿no? Saludos.